Bienvenidos a esta presentación sobre los recursos bibliográficos disponibles en educación de la Biblioteca CRAI Dulce Chacón. Utilizaremos la página web para acceder tanto al catálogo como a las bases de datos o a los servicios especializados. Veremos también las bases de datos de este área y realizaremos búsquedas para aprender a utilizarlas. En primer lugar, accederemos a la página web de la Biblioteca CRAI y en la opción Buscar información, guías temáticas, ciencias sociales y de la comunicación, accederemos a la guía temática de educación. Desde aquí en la pestaña Buscar en el catálogo veremos que nos ofrecen algunos términos de búsqueda ya preestablecidos. En el caso de materiales impresos podremos hacer una reserva para que estén disponibles en el mostrador de información y préstamo a nuestro nombre cuando vayamos a recogerlos. Si el material fuese digital, tendríamos un enlace para acceder de manera directa. Otra opción a destacar es la búsqueda Documentos texto completo. Aquí realizaremos una búsqueda en diferentes bases de datos a la vez y recuperará todos aquellos documentos de los que dispongamos del texto completo. La tipología de la documentación recuperada en este caso difiere de la que hemos visto en el catálogo, ya que aquí encontraremos artículos de revistas, actas de congresos, informes, etc. Podremos acotar la búsqueda en el margen izquierdo para aplicarle nuevos filtros y ajustarla mejor a nuestras necesidades. Si seleccionamos uno de los títulos, obtendremos más información descriptiva sobre el mismo, desde la fuente a los principales términos con los que se indiza o la descripción o resumen. También podremos acceder al texto. Podremos leerlo en línea o podremos descargar el archivo en PDF. Hemos vuelto al catálogo de la biblioteca y vamos a lanzar la misma búsqueda, pero en esta ocasión vamos a buscar con los términos en inglés. Ya que la indización se realiza en la mayoría de bases de datos en este idioma. Y el volumen de información que vamos a encontrar, de 4.000 y pico resultados a 66.534, como veis, es muy diferente. El resto de posibilidades de búsqueda es exactamente el mismo. Volvemos a la página web, a la guía temática de educación y seleccionamos la pestaña Base de datos. Veremos aquí una descripción de las principales bases de datos en educación de las que dispone la biblioteca y vamos a acceder ahora y a realizar búsquedas en cada una de ellas. Accederemos en primer lugar a ERIC, especializada en educación, formación y enseñanza, y que ofrece una gran variedad de formatos. Ofrece artículos de revista, comunicaciones de conferencias, informes educativos, bibliografías, tesis, etc. Una vez que accedemos al entorno de búsqueda, ERIC va a compartir con otras dos de las bases de datos que vamos a ver inmediatamente a continuación este entorno en el que podremos acotar antes de empezar a buscar por el nombre de la publicación, por la fecha o por el tipo de publicación, por ejemplo. En nuestro caso, como estamos empezando a abordar la base de datos, hacemos una búsqueda básica. Volveremos a utilizar los mismos términos, pero en inglés, ya que esta base de datos indica su información en este idioma. Obtenemos una ingente colección de resultados. En el margen izquierdo podremos realizar acotaciones parecidas a las del inicio. Podremos decirle que queremos solo aquellas que tengan el texto completo enlazado, que estén publicadas recientemente, que tengan un tipo de fuente, de materia, etc. Si seleccionamos uno de los títulos, veremos
más información descriptiva sobre el mismo. Es interesante esta parte, la de los descriptores, ya que nos podrá posibilitar otras búsquedas que sean de nuestro interés y que se aproximen más a aquello que estamos intentando localizar. Y también un resumen del artículo. Si volvemos al listado de búsqueda, podremos añadir a una carpeta que se encuentra aquí todas aquellas referencias bibliográficas que nos interesen para después poder, por ejemplo, exportarlas a un gestor de referencias bibliográficas. Por supuesto, vamos a poder acceder al texto completo. Y como siempre podremos consultarlo en línea o lo podremos descargar. Estas son las principales funcionalidades de ERIC que va a compartir con Teacher Reference Center. Para acceder a esta base de datos hemos vuelto a la guía temática de la página web de la biblioteca. Esta base de datos está pensada para profesionales de la docencia o para estudiantes de educación y tiene en su mayoría artículos de revistas especializados en educación. Como vemos, la forma en la que vamos a buscar es exactamente la misma que en ERIC. Podemos en este caso intentar una búsqueda avanzada para que veamos las posibilidades que nos ofrece. Podríamos buscar social media y educación de esta forma. Es interesante porque nos permite combinar los booleanos y decirle que queremos discriminar aquellos artículos que traten, por ejemplo, en este caso buscaremos social media en educación, pero no queremos que nos muestre los documentos que tengan Higher Education. Hemos bajado sustancialmente los resultados de búsqueda. Como en el caso de ERIC, podemos añadir documentos a la carpeta, podemos ampliar la información sobre cualquiera de los ítems que hemos recuperado y podemos acceder al texto completo de los mismos. Volveremos ahora a la guía temática de educación para realizar búsquedas en Academic Search Ultimate. Esta base de datos es multidisciplinar, aunque aborda temas también educativos. Nos permitirá ver otros puntos de vista sobre temas que nos puedan interesar y que estén relacionados con la educación. Vamos a volver a hacer la misma búsqueda. Para ver la lista de resultados, que en este caso, y como aborda más áreas, va a ser mucho más grande. Nos permitirá poder enfocar otros puntos de vista y complementar nuestras búsquedas. Hemos visto que Academic Search Ultimate, ERIC y Teacher Reference Center presentan el mismo entorno de búsqueda. Esto nos va a permitir en la opción Bases de datos poder combinarlas y lanzar la misma búsqueda en las tres a la vez. Podremos hacer acotaciones aquí en la parte izquierda, como siempre, podremos hacer búsquedas avanzadas, podremos consultar más información descriptiva sobre cada uno de los materiales o podremos acceder al texto completo. Si volvemos a la guía temática de educación de la página web de la biblioteca CRAI, vamos a buscar ahora en Dialnet Plus. No es específica de educación, es multidisciplinar, pero sí que es un portal bibliográfico enorme con literatura científica hispana. Aquí el portal de búsqueda es diferente. Vamos a lanzar nuestros términos de búsqueda.
Aunque la visualización sea ligeramente distinta, las funcionalidades son semejantes. Podemos poner filtros de estos que se encuentran en la parte izquierda, más o menos por los mismos ítems, tipo de documentos, si los textos están enlazados o no, materias, rango de años, etc. Si nos posicionamos sobre uno de los títulos, podremos ver algo más de documentación, si es que está disponible. Y si seleccionamos texto completo, accederemos al mismo. Volvemos ahora a la página web para ver que desde Recursos, Servicios del CRAI por tipo de usuario, en el que podremos ver un listado de todos los servicios disponibles. En la opción de las 3 rayitas en los accesos rápidos podremos acceder al catálogo o podremos contactar directamente vía chat o videoconferencia con los bibliotecarios. Además, podremos reservar un puesto de estudio si nos interesa para poder venir a estudiar físicamente a la biblioteca. Con esto finalizamos. Os agradecemos vuestra atención y os esperamos en el próximo tutorial.